poner ahí Marielos, ¿verdad? Pero en realidad soy graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego de ello hice una residencia de cirugía en el Hospital Roosevelt. Estuve posteriormente haciendo un fellow en el Hospital St. Thomas de Londres, Inglaterra, en cirugía general. Y luego hice 2 años de cirugía pediátrica en la Universidad de Osaka, en Japón. Luego de ello, regresé aquí a Guatemala a trabajar al Seguro Social, donde ya llevo 27 años de trabajar como cirujano pediátrico asociado y también soy catedrático de la Universidad del Valle de Guatemala en las cátedras de fisiología y fisiopatología. Así que muchas gracias por su atención. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes algo de las enfermedades hepáticas. Comienzo por decirles que hay tratados de las enfermedades del hígado. Yo solo voy a dar una pincelada para que nosotros conozcamos cómo es la anatomía del hígado, cómo funciona un poquito y verdaderamente los beneficios, que nosotros aprendamos a tratar bien a nuestro hígado porque se van a dar cuenta de algunos detalles muy importantes. Y luego, los beneficios que el glutatión tiene para poder ayudar a esa noble víscera, si le llamamos así. Marielos, ¿me permites poner la presentación? Sí. Estoy en tu pantalla, no me deja. Dale compartir. Perdón, aquí estamos. Un momentito. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Exacto. Puse esta diapositiva porque yo soy de la generación que mirábamos cada día, cada 15 días, las caricaturas de Kino y nos mostrábamos, era impresionante las críticas gubernamentales que él hacía en sus caricaturas, que hasta le valieron el exilio. Yo no sabía cómo se llamaba. Su verdadero nombre, Joaquín Salvador Lavado Tejón, que falleció ahorita el 30 de septiembre. También le dedicó uno de sus libros a los médicos que se llama Quinoterapia. Es espectacularmente crítico. Así que descanse en paz. Ok, vamos a hablar de las enfermedades del hígado y específicamente del papel desintoxicante del glutatión. Pero para comenzar, me gustaría hablar algunas generalidades que quiero que le ponga mucha atención a estos conceptos porque se van a dar cuenta de cómo funciona nuestro hígado. Es el órgano más voluminoso del cuerpo. 2% de todo el peso del cuerpo es el hígado y eso representa alrededor de 1.5 kilos en una persona que pesa 70 kilos. Pero si una persona pesa 100 kilos, pues su hígado va a ser más grande y si pesa 150 va a tener el doble de tamaño. Cuando está en acción, tiene cerca de 450 mililitros de sangre en ese momentito, casi medio litro. Pero es un reservorio de sangre porque esa cantidad de sangre puede aumentar muchísimo hasta poder tener 1,5 litros de sangre en cualquier momento. En un minuto en el hígado pasan 1,050 centímetros de sangre de la vena porta y 300 de la arteria hepática. Eso es el 27% de toda nuestra sangre en un minuto. Entonces, nosotros tenemos 5 litros de sangre y 27% pasa cada minuto por el hígado. 27, 27, 27. Y no se puede quedar atrapado ahí, porque si se queda atrapada la sangre ahí, vamos a estar en problemas. Otro dato sumamente importante es de que tiene una enorme capacidad de regenerarse. Nosotros en cirugía de niños, pues hemos operado pacientes con tumores hepáticos y hemos efectuado resecciones grandes del hígado, por así decirlo, quitando mitades hepáticas, ya sea la mitad izquierda o la mitad derecha del hígado. Y interesantemente, el hígado crece, crece y crece hasta que en unos meses ha llegado al 90% de su tamaño original. Así que tiene una enorme capacidad de regeneración, pero hasta cierto límite. Y otra cosa que es sumamente interesante es de que, como van a ver a continuación cuando hablemos un poquito de la circulación de la sangre, el hígado tiene una enorme cantidad de macrófagos hepáticos que son células específicas que van a limpiar y a depurar todas las bacterias y todos los gérmenes que puedan entrar al hígado, que viene de toda la sangre del intestino, como vamos a ver a continuación, un poquito más adelante.
Entonces eso es sumamente importante porque es una barrera de defensa que evita que el hígado se infecte. Pero si esto falla, también vamos a estar en problemas. Estas son unas fotografías del hígado para que ustedes vean más o menos la forma y el tamaño que tiene. En realidad su color es vino tinto, no es así como está porque esto ya está disecado, ¿verdad? Es más color vino tinto, ¿verdad? Se divide en los dos lóbulos, este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y puede tener diferentes formas, un más caído, el lóbulo izquierdo más grande o viceversa. Esta es la cara anterior, la que está viéndonos hacia nosotros, y esta es la cara de abajo del hígado, por así decirlo. Esta es la vesícula biliar, la que ustedes ven acá. Aquí vienen las vías biliares y estas son las arterias más importantes que van a irrigar cada uno de los lóbulos hepáticos. ¿Para qué nos sirve el hígado? Pues el hígado tiene una enorme cantidad de funciones. Puse 5 que son las que considero más importantes porque tiene un montón más. La primera, como les mencioné, es la filtración y el almacenamiento de sangre, porque ustedes se van a dar cuenta en unos momentos de la enorme cantidad de sangre que pasa por ahí y de dónde viene. En segundo lugar, es el encargado del metabolismo de los carbohidratos que nos comemos, de las proteínas que ingerimos y de las grasas también, de los lípidos, ¿verdad? También es el encargado del metabolismo de las hormonas que se producen en todos los órganos, entran al hígado y son repartidas a un montón de lugares blancos. También otra de sus funciones es la formación de la bilis, que es la encargada de salir al intestino cuando nosotros ingerimos una comida grasa. En cuarto lugar, es un depósito de vitaminas y de hierro. Y esto es sumamente importante porque pueden haber intoxicaciones por hierro o puede lo contrario, pueden haber anemias severas. Y también sumamente importante es de que en el hígado se forman varios factores de coagulación de la sangre. Y entonces, si nuestro hígado comienza a fallarnos cuando ya está bastante dañado, la síntesis de factores de la coagulación pueden fallar también. Entonces, no es solo decir, tengo enfermedad del hígado, sino que se altera una serie de situaciones en todo nuestro sistema. Interesantemente, esta la puse muy a propósito porque vean ustedes el contenido de glutatión que tiene el hígado si lo comparamos con otras vísceras. El hígado tiene 7.3 micromoles por gramo. Los riñones, que es el otro órgano que nos ayuda a desintoxicarnos, 4. Pulmones 2.9, corazón 2.4 y cerebro 1.5. Eso quiere decir que el hígado cumple una enorme función desintoxicante en nuestro organismo. Pero para que la pueda cumplir bien, se necesita que tenga niveles elevados de glutatión. Porque si no, al igual que en otras áreas del cuerpo, el estrés oxidativo y los radicales libres van a dar mucho problema y el hígado no va a poder defenderse si los niveles de glutatión están bajos. Estas dos láminas son muy importantes porque en realidad vamos a ver que la comida que nosotros ingerimos pasa por el esófago, entra al estómago, aquí se metaboliza, se reduce a ciertos líquidos, aquí pasa al duodeno, aquí viene la bilis y el camino de la comida sigue por acá. Pero en todo este intestino nosotros tenemos muchísimos vasos sanguíneos, que en la siguiente lámina ustedes van a ver que toda esa sangre que absorbe los nutrientes acá va a venirse y se va a meter al hígado de regreso. Entonces, lo que acabamos de comer a los minutos o a la media hora va a irse al hígado directamente. Ya sea que comamos McDonald's, que comamos burger, que nos tomemos las cervecitas o el ron, el que ustedes quieran. Ahí se va a ir. Y entonces acá tenemos, tenemos en esta lámina del lado derecho la arteria que es de la arteria aorta. Aquí tenemos las arterias que van a nutrir de sangre al hígado. Luego la vena cava, que es esta, la porta, las que llevan sangre específicamente de los intestinos al hígado. La bilis que viene para acá. No voy a hablar mucho de la vesícula biliar porque eso sería otro tema, pero acá se pueden producir las famosas piedritas de la vesícula, que el problema de las piedras en la vesícula es que tapen esta vía biliar. Entonces, si una piedra en la vesícula tapa esta vía biliar, el paciente se pone amarillo como que es canario y entonces sí se vuelve un problema que se puede volver quirúrgico. Pero regresando al tema de las venas, la gran cantidad, todo lo que ven ustedes en azul y morado es sangre venosa. Entonces, toda la sangre del vaso
toda la sangre venosa del vaso, del páncreas, del estómago y de los intestinos, como vamos a ver a continuación, agarran este rumbo y se van a meter al hígado. Toditita esa sangre. Entonces, si el hígado se empieza a dañar por hepatitis, por problemas de tumores, por problemas de alcoholismo o por problemas severos, entonces el paso de esta sangre se va a ver comprometido y se va a encharcar aquí la sangre, hablando de buen chapín, y entonces van a haber problemas porque la sangre se va a regresar aquí al esófago y pueden haber varices en el esófago. Eso es lo que le pasa a los pacientes que tienen cirrosis. Entonces, quiero que le presten mucha atención a eso porque de igual manera, lo que comemos y pasa acá de la comida, también esas venas van a desembocar acá, como vemos en esta. Este es el intestino delgado, todo está acá, el colon, y entonces toda la sangre que va del colon viene a esas arterias que van a parar al hígado. Entonces, muchísima de la sangre de nuestro intestino va por vía directa de regreso al colon. Y eso es dependiente de todo lo que comemos, literalmente. Entonces, lo que ingerimos va a ser absorbido, se va a reducir a carbohidratos, triglicéridos, proteínas, etcétera, va a ser absorbido y va a ir a parar al hígado. El hígado lo metaboliza, lo almacena o lo manda a las diferentes células del cuerpo. Pero si tenemos problema en el hígado por tumores, como ya les mencioné, por obstrucción, por un coágulo que se forme acá, ya no pasa la sangre. Entonces la sangre tiene que buscar otras vías y vamos a tener problemas serios. A continuación vamos a hablar de algunas de las causas que nos pueden dar los problemas más comunes tanto en los Estados Unidos como en Guatemala. Y vamos a hablar de la hepatitis. La hepatitis se divide en múltiples maneras, pero encontré esta en el libro de la glutatión del doctor Jimmy Goodman, la divide en hepatitis tóxica, que es la producida por el alcohol como número 1, o exposición a sustancias que van a dañar el hígado. Luego viene la hepatitis infecciosa, que es muy numerosa, sobre todo la hepatitis A. Y luego la hepatitis B y C, que vamos a hablar de ella más adelante. La hepatitis autoinmune, que es una que nuestro mismo cuerpo reacciona contra las células de nuestro hígado y lo empieza a dañar. Interesantemente, cuando hablamos de la hepatitis tóxica, que es aquella que ciertas cosas que son ajenas a nuestro cuerpo entran y nos empiezan a dañar, nos encontramos que la causa más importante de todas es el alcoholismo. El alcoholismo crónico de las personas que todos los fines de semana durante 30, 40 años van a echarse los traguitos y en exceso. Entonces van a pagar un precio porque el hígado se empieza a lastimar, como vamos a ver más adelante. En segundo lugar, el acetaminofén. El acetaminofén, que es un medicamento que nosotros usamos para calmar el dolor, la fiebre, y nos ayuda muchísimo. Es muy peligroso utilizado en grandes dosis. Por eso, tanto a los adultos como a los niños, los frasquitos vienen con tapaderas que no los puedan abrir y en dosis muy pequeñas, porque un frasco para adultos tiene la suficiente capacidad para envenenar a cualquiera. De hecho, algunas personas se suicidan con ello y no lo estoy haciendo como consejo, sino para que tengan mucho cuidado de dejar el acetaminofén al alcance de los niños porque se pueden intoxicar con mucha facilidad. Luego vienen los hongos, mostaza azufrada, el paraquat, que es un veneno, arsénico y otro montón de tanto medicamentos como de metales pesados, el plomo, el mercurio, que es terrible, también nos puede dañar el hígado y todos esos van a causar hepatitis tóxica. Cuando hablamos de la hepatitis alcohólica, es la principal causa de muerte por enfermedad hepática en el mundo. No solo es en Guatemala o en Rusia o en todos los lugares donde son grandes bebedores, es a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que sucede? Está probado por múltiples estudios que los niveles bajos de glutatión hace que las personas se vuelvan más propensas a tener daño hepático. Entonces, esas personas no solo consumen excesivamente el alcohol, sino que tienen bajos sus niveles de defensa, como vimos hace un momento, el glutatión, que es nuestra defensa, entonces van camino a una cirrosis o a un fallo hepático bastante severo. Existen algunos productos naturales que van a aumentar el glutatión y dentro de ellos la silimarina, el cardo mariano,
La curcumina, la proteína del suero de la leche, que prácticamente es el inmunocal. Y obviamente la N-acetilcisteína, que dicho sea de paso, aunque los colegas médicos muchas veces no saben mucho del glutatión, la N-acetilcisteína es el medicamento que se utiliza en los hospitales en la mayoría de las intoxicaciones, específicamente la del acetaminofén que mencioné anteriormente. El paciente llega y cuando se hace el diagnóstico, lo que se le da es N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión. Acá tenemos una imagen de cómo está el hígado. El hígado empieza a ser hígado normal en el alcoholismo, empieza a tener cambios degenerativos, empieza a tener más cambios, porque el cuadro es crónico, ¿verdad? Si lo acompañamos con esta botellita de whisky que está aquí metida, ¿verdad? Y entonces poco a poco el parénquima hepático empieza a ser sustituido por estos nódulos terribles que evitan que la sangre pase por ahí. Y al evitar que la sangre pase por ahí, se dañan las 5 funciones importantes que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? La de la coagulación, la del metabolismo de las grasas, de todos los triglicéridos y todo esto. Y entonces el cuerpo va a empezar a pasarnos factura cuando el hígado ya está bastante dañado. Y esto es el exceso, ¿verdad? Exceso de ron, exceso de whisky, exceso de las cervecitas. Probablemente a todo mundo se les hizo agua a la boca, pero con mucha moderación es importantísimo tenerlo, porque el exceso está claramente, aquí lo dice, el consumo de este producto causa serios daños a la salud, pero no nos importa, le seguimos dando en exceso y eso estadísticamente está probado de que es la causa número 1 de mortalidad por este tipo de hepatitis alcohólica. La otra causa es la hepatitis infecciosa. Es la más común enfermedad infecciosa grave en los Estados Unidos, pero tiene un curso variable. Muchas personas pueden tener hepatitis. Hay algunas que la padecen asintomáticamente, no tienen ningún síntoma. Algunos otros desarrollan signos de fiebre, de gripe, fatiga, dolores abdominales, dolores articulares. Pueden acompañarse de fiebre, anorexia, que es falta de apetito, náuseas, vómitos e inclusive llegar hasta la muerte. El paciente presenta ictericia, que la ictericia es cuando las bilirrubinas se elevan mucho y entonces se mira las escleras de los ojos amarillas, la piel cambia de color, también se pone como amarillenta y empieza uno a orinar color Coca-Cola, ¿ya? Heces claras, la misma exceso de bilirrubina genera picazón en el cuerpo y si esto sigue avanzando y sigue avanzando, podemos llegar a estados mentales alterados, coma y muerte. Gracias a Dios, la mayoría se recuperan completamente, pero existe un pequeño número que van a desarrollar hepatitis crónica y cirrosis. Y cuando se genera la cirrosis, de nuevo, la sangre no logra pasar en el hígado y vamos a tener problemas metabólicos regados en otras partes del cuerpo, no solo en el hígado. ¿Qué pasa con la hepatitis infecciosa? Pues al inflamarse todo el parénquima hepático, el hígado no puede filtrar y tampoco puede eliminar las toxinas. Entonces nos empezamos a intoxicar. No ayuda a la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas como debería de ser su papel normal. No va a regular la composición química de la sangre, no procesa ni almacena los nutrientes y no realiza otras funciones vitales como la coagulación, por así decirlo, ¿verdad? Para ello, nosotros con los colegas médicos utilizamos pruebas de la función hepática, dentro de las cuales están las bilirrubinas, las transaminasa glutámico-oxalacética, transaminasa glutámico-pirúvica, tiempo de protrombina y fosfatasa alcalina. Estas pruebas nos dan una buena idea de cómo está funcionando el hígado. Para hablar brevemente de la hepatitis A es la infecciosa y la podemos encontrar por contaminación fecal del agua y de los alimentos. Por eso es sumamente importante que cuando nosotros cocinamos, lavemos los alimentos con cloro, ¿verdad? Con agua con cloro para limpiarlas no solo por el coronavirus, sino por esto. La hepatitis A también está ahí afuera y entonces tenemos que limpiarlos. Las verduras que utilizamos, las que recogen en los campesinos y todo, deben de ser bien lavadas, bien desinfectadas antes de ser llevadas a la mesa.
¿Cómo se va a manifestar? Pues el paciente va a empezar con síntomas gripales, falta de apetito, náusea, diarrea, color amarillo de las escleras y de la piel, orina color Coca-Cola. El tratamiento de la hepatitis A, pues como les dije, es bastante benigno dependiendo de los pacientes, no en todos los va bien, pero generalmente se les da reposo, líquidos, existen algunas vacunas, inmunoglobulinas y el paciente generalmente se va a recuperar bastante bien. Acá ustedes pueden ver estas escleras del paciente amarillas y si viéramos la foto en general, la piel también va a estar con un tinte más amarillo de lo que el paciente es en realidad. La segunda es la hepatitis B, ¿verdad? Esta la vamos a encontrar en transfusiones contaminadas con el virus, contacto sexual de personas que tienen el virus también, fluidos corpóreos de las personas que tienen estos problemas, porque mucho es relacionado con personas que utilizan jeringas y se las comparten unos a otros, especialmente las personas que utilizan drogas. Las agujas, y está probado de que existe una transmisión de madre a hijo al momento de nacer. La hepatitis B, nosotros era temida por todos los cirujanos, nosotros le tenemos miedo a la hepatitis B y al SIDA cuando uno se pincha con una aguja cuando uno está operando. Eso es un accidente terrible cuando a uno le sucede, entonces tiene uno que consultar con el infectólogo, sacarle anticuerpos al paciente, a la mamá del paciente, a uno mismo para ver si desarrollan anticuerpos contra la hepatitis B, porque también es potencialmente mortal. Va a generar ictericia, dolor abdominal, náusea, vómitos, etc. Se puede tratar con interferón, que va a ayudar al 30-40% de los casos. Hay algunas vacunas disponibles para que no nos dé, pero la hepatitis B es potencialmente mortal y puede llevarnos a un fallo hepático, cirrosis y a fallo hepático severo. La hepatitis C, que es más nueva, es un virus que es más reciente que los dos anteriores, de nuevo también está muy relacionado con agujas compartidas, sexo no protegido con personas que tienen el virus, transfusiones de personas que no les hacen las pruebas y que tienen ese virus de la hepatitis C. Está probado también a través de múltiples estudios la transmisión de la madre al feto de este problema y entonces el bebé va a nacer contaminado. Puede ser que algunas personas no presentan ningún síntoma agudo, pero la mayor parte de los pacientes va a tener fatiga, dolor abdominal, falta de apetito, se ponen amarillos con ictericia, pueden presentar vómitos, etc. Y el problema es de que la hepatitis C puede desarrollar cirrosis y cáncer, ¿ya? Existen algunos tratamientos como el interferón, el revetrón y la ribavirina que pueden ayudar a mejorar el sistema inmune del hígado, pero no hay una vacuna que haya sido creada todavía para la hepatitis C y entonces el problema es latente porque puede llevar a la muerte. Hepatitis crónica. La mayor parte de las hepatitis A infecciosas van a tener una evolución bastante buena, pero en un pequeño número de casos los pacientes se van a volver crónicos. Se pueden tratar con esteroides o interferón. Es importantísimo apartar la toxina que sea la ofensora, ya sea el acetaminofén o el alcohol, porque aquí lo subrayo prácticamente, ¿verdad? Entonces, la hepatitis crónica es también muy peligrosa porque el hígado está dañado y es muy difícil recuperar. Pero necesitamos tener algo de prevención. Saneamiento e higiene de los alimentos, sumamente importante. Detección de los hemoderivados, ahí ya los hospitales, pues los que son hospitales tipo A, B y que tienen un muy buen control de sus bancos de sangre, chequean a los pacientes y chequean doble check para que no se vayan a ir virus contaminados en los hemoderivados. Vacunación contra las hepatitis, evitar toxinas que vayan a generarlas, evitar las drogas intravenosas y compartir agujas con las personas que las están consumiendo, etcétera, ¿verdad? Y obviamente evitar contacto de fluidos corporales con personas infectadas, ¿verdad? Porque esa es la manera de contaminarse con este tipo de enfermedades. Ahora bien, el glutatión en el hígado es sumamente importante. El glutatión es la enzima antioxidante más abundante en el hígado, como vimos en el cuadrito que les puse inicialmente, 7.3. Y entonces funciona como un sustrato para la desintoxicación. A través de múltiples estudios está probado que los niveles bajos de glutatión en el hígado
van a estar correlacionados con enfermedades hepáticas. Entonces, para que el hígado pueda desintoxicar el cuerpo, normalmente hay varias fases. La primera fase es cuando el hígado transforma las toxinas que recibe del intestino, porque toda la sangre del intestino se va a meter al hígado. Entonces, todas estas toxinas se van a formar y se transforman en elementos que son solubles en agua. Entonces, el glutatión ejerce un papel importante acá, trabajando con los radicales libres para destruirlos y convertirlos en elementos que sean solubles en agua y poderlos así destruir. La fase 2 neutraliza o conjuga los productos. Entonces, el cuerpo lo elimina también por el intestino o por los riñones. Entonces, nuestro hígado en estas dos fases trabaja intensamente para que no estemos intoxicados por todo lo que verdaderamente ingerimos todos los días. Si estas fases del hígado se afectan, lo que acontece es que las toxinas se acumulan y ¿qué pasa? Van a producir enfermedad. Hay múltiples enfermedades. Pueden haber abscesos hepáticos, abscesos medianos, intoxicaciones por los insecticidas que las personas utilizan, muchísimas, ¿verdad? Y si hay sobredosis de muchos de los elementos que pueden intoxicar al hígado, ya mencioné el acetaminofén y el alcohol, pero hay una lista de decenas de elementos que pueden intoxicar el hígado. El tratamiento de elección en cualquier hospital del mundo es la N-acetilcisteína. Weiss demostró múltiples propiedades antivirales de la N-acetilcisteína. Entonces, los derivados del glutatión y la N-acetilcisteína tienen propiedades antivirales para trabajar contra la hepatitis A, B o C. Watanabe en Japón, haciendo una serie de estudios utilizando la proteína del suero de la leche, demostró que es eficaz para mejorar anomalías de la función hepática y los parámetros inmunes de las hepatitis B o C son mejorados, utilizando para ello proteína del suero de la leche. Bárbaro en Italia demostró que el agotamiento sistémico del glutatión en los pacientes con hepatitis C puede explicar la resistencia a la terapia. Entonces, elevando los niveles del glutatión, se puede hacer que la terapia con interferón mejore para poder ayudar a los pacientes que tienen una hepatitis C, que es algo muy, muy serio. Hepatitis autoinmune. Nuestro sistema ataca a nuestro hígado, reconoce ciertos elementos en él que son extraños y entonces lo empieza a atacar y produce un daño que nos da insuficiencia hepática. Y esto está producido porque hay radicales libres excesivos y niveles reducidos de glutatión. Entonces, esto mismo que es muy similar en los otros cuadros de hepatitis, se vuelve a repetir en la hepatitis autoinmune. Existen también, además, algunos estudios que nos hablan de que hay errores genéticos en el metabolismo del glutatión. La persona no tiene ciertas enzimas muy específicas que lo van a producir o lo van a metabolizar y entonces no lo logran metabolizar en niveles adecuados y entonces las personas son más propensas a padecer de enfermedades del hígado. Este es un cuadro de la hepatitis autoinmune porque es bastante severa. El hígado empieza a dañarse. Acá tenemos un área en tiempo que puede ser muy, muy corta o muy, muy larga, pero en general puede dañar, en 10 años puede dañar el hígado hasta llevarlo a una lesión bastante severa que puede llevar hasta la muerte. Pero va a depender del daño severo que tenga, si es leve, moderado o severo. Esta imagen que ven aquí abajo es una imagen videolaparoscópica de una persona que tiene una hepatitis autoinmune. A través del ombligo se mete una cámara de televisión muy delgada que mide 10 milímetros de diámetro y esa es la imagen. Este es el hígado, pero el hígado debería de ser liso, liso, liso y color vino tinto. Acá vemos un nódulo enorme, acá tenemos otro atrás, esto aquí atrás es el diafragma, acá tenemos otro nódulo, y estos son vasos sanguíneos que se miran así a la luz de ver la cara inferior del hígado. Pero de nuevo les digo, esto no es para nada normal a la hora de ver el hígado. Ahora, ¿cuál es el papel del glutatión en el hígado graso?
A muchas personas les han diagnosticado en los ultrasonidos hígado graso, ¿verdad? Y entonces empieza uno a preocuparse, los colegas pues empiezan a recetar ciertas dietas para reducirlas y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa. Al hígado graso también se le llama esteatohepatitis porque es la hepatitis producida por grasa. Y esto también, cuando uno lo menciona, se mezcla mucho cuando hay injerencia del alcohol o si no hay alcohol. Pueden ser consecuencia del síndrome metabólico, la diabetes o la obesidad, que están muy relacionadas con el hígado graso. Entonces, las personas que comen mucho, que tienen mucho sobrepeso, etcétera, pueden tener serios problemas a nivel hepático, ¿verdad? Puede llevar a cirrosis o insuficiencia del hígado. Entonces, el hígado comienza a destruirse, a llegar hasta estar insuficiente. Y todo esto está relacionado por los altos niveles de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Todos estos son sellos de la cirrosis, al igual de la insuficiencia hepática. Entonces, el hígado se va a destruir y la sangre que yo les mencioné al inicio no va a poder pasar por ahí y va a darnos problemas muy, muy, muy severos. Diferentes terapias han sido utilizadas y dentro de ellas las terapias de antioxidantes para tratar el hígado graso. La N-acetilcisteína también ha sido utilizada y las proteínas del suero de la leche son muy prometedoras. Tenemos estudios y tenemos testimonios de personas que han utilizado el glutatión y que han utilizado el donador de cisteína, que es el inmunocal, y han visto mejorías muy, muy, muy evidentes cuando los empiezan a tomar. Pero recuerden ustedes de que el daño hepático ha sido producido por meses. Entonces, uno no puede pretender que con 3 o 4 sobrecitos de inmunocal el paciente vaya a retornar a la normalidad. Se necesitan periodos de 15 días, 30 días, 2, 3 meses de tratamiento. Otro grupo de Tailandia logró la mejoría de estas personas que tienen hígado graso utilizando proteínas del suero rico en cisteína. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay múltiples universidades alrededor del mundo trabajando con la misma idea de elevar los niveles de glutatión para mejorar hígado graso, hepatitis y otras enfermedades como hemos visto anteriormente. Acá tenemos una imagen de cómo es el hígado sano, ¿verdad? Así color vino tinto, donde están las vías biliares, los vasitos sanguíneos que no están dilatados, porque es un enorme enjambre de vasos sanguíneos los que nosotros tenemos. Pero cuando tenemos un hígado con exceso de grasa, el parénquima hepático comienza a sustituirse por estas chibolitas amarillas, ¿verdad? Que literalmente es grasa. Entonces esa grasa aprieta los vasos sanguíneos y puede dar problemas si esto se vuelve crónico y no tomamos cartas en el asunto, limitando los alimentos que consumimos. Hígado graso relacionado con el alcohol. Como ya les mencioné, no solo el exceso de los chicharrones, las carnitas, el ron, la cerveza, etcétera. Entonces, el exceso de todo eso puede darnos una doble lesión, porque no solo tenemos grasa en el hígado en exceso, sino que al mismo tiempo el exceso del alcohol va a generar una segunda área de destrucción que va a hacer que el hígado se lastime mucho más. Y la cirrosis, como en algunas vistas previas enseñé, el hígado debiera de ser así de sanito, liso, sus bordes completamente lisos y de un color vino tinto. Esquemáticamente es así, con sus vasos sanguíneos acá, porque toda la sangre que viene de los intestinos entra acá y de aquí salen a las venas que van al corazón directamente. Entonces, si nosotros empezamos a sustituir el parénquima hepático por esto, entonces la sangre no va a lograr pasar y las funciones hepáticas se van a ver dañadas tremendamente. Entonces, por eso es sumamente importante que sepamos verdaderamente el daño severo que le causamos al hígado cuando abusamos de la dieta y cuando abusamos del alcohol o cuando abusamos de los medicamentos o ciertos elementos también. Pero ¿cómo funciona el inmunocal? El glutatión, como ya les mencioné, está formado por estos 3 aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Ya se dieron cuenta ustedes que el glutatión es el mayor antioxidante que tiene el hígado. Y entonces sirve específicamente para ayudar al sistema inmune de las células del hígado porque
Del intestino pasan un montón de gérmenes que llegan al hígado y ahí están las celulitas que nos defienden de esa intoxicación inicial, llamémoslo. Entonces, el sistema inmune se ve reforzado por el glutatión a ese nivel. Ya les expliqué que es un desintoxicante principal porque específicamente ese es el órgano que nos va a ayudar a que todo lo que entra a través de nuestro tracto gastrointestinal sea metabolizado y no nos cause daño. El hígado, para poder trabajar, al igual que todas las células, necesita energía celular y entonces las mitocondrias, que son las pequeñas baterías que cada una de nuestras células tiene, van a recargarse. Y eso funciona también en el hígado. Las mitocondrias hepáticas de las células se recargan y el hígado va a poder trabajar de una mejor manera. Y obviamente es el antioxidante maestro porque, como ya pudieron darse cuenta ustedes, en el hígado se generan enorme cantidad de radicales libres. Y entonces el glutatión tiene un papel súper importante para neutralizar a todos estos radicales libres y ayudar a los otros antioxidantes para que puedan cumplir con su papel. Inmunocal azul, pues obviamente es una fuente natural de cisteína que nos ayuda a generar el glutatión para mantener un sistema inmune sólido que ayude al hígado óptima. Ayuda, aquí está, el hígado, riñones, pulmones y sistema cardiovascular. Entonces, ahí está la prueba del refuerzo que ayuda. Previene y contrarresta el estrés oxidativo, ayudando a retardar el envejecimiento, ayuda a reparar el ADN, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular, ayuda a construir y a reparar los tejidos del cuerpo y crear anticuerpos, y afortunadamente, pues no tiene riesgo de toxicidad ni sobredosis el azul. El plateado, pues, es una forma más nueva, más novedosa, mejorada que el azul y ayuda a mantener la correcta función de los músculos y huesos, ayuda a las personas con mayor desgaste físico y enfermedades crónicas y neurodegenerativas. Por supuesto que se le puede dar a los pacientes que tienen problemas hepáticos. Altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo. Esta es una caricatura de Quino, muy relacionada con los cirujanos, ¿verdad? Entonces, aún mi querido compadre lo operaron hoy de hernias. Espero que no haya visto esto en la entrada de su quirófano, porque al pobre le daría miedo, ¿verdad? Entonces, ese era el humor de Quino, que falleció ahora en septiembre. Les agradezco a ustedes su atención. Muchísimas gracias. Espero que la presentación haya sido de su gusto y espero que cuidemos mejor al hígado, al igual que tenemos que cuidar a todas las vísceras de nuestro cuerpo, pero el hígado tiene que tener una atención súper especial. Mi nombre es Luis Pérez Mancía y, bueno, si no es de Inmunotech, soy 100% Inmunotech. Así que muchísimas gracias por su atención. Muy